Esteban Illares, bienvenido a Katia 360. Hola. Oye, pues hablemos de la cuarta transformación. O de la autollamada cuarta transformación. Ya llegó, está aquí. Sí. Con peras y manzanas, como se llama tu columna, en Sopitas. ¿Cómo ves en general estos primeros días? Pues mira, ahorita está muy tranquilo, la verdad, la primera semana. Sí. Pero el fin de semana, la verdad, sí fue muy impresionante. Por aspecto simbólico, sin duda. O sea, por cómo llegó López Obrador, por el cambio que se dio en ese sentido. O sea, a mí la imagen que me dejó marcado este fin de semana fue López Obrador bajándose de su automóvil compacto, él solito, y Enrique Peña Nieto unos minutos después de una serie de camionetas blindadas, eran como 3, 4, con guardaespaldas bajándose para abrir la puerta corriendo, ¿no? Entonces, ese contraste. Ese contraste. Que ya no hay vallas afuera de Palacio Nacional, por primera vez en creo que 16 años más o menos, que Los Pinos se abrió al público, con independencia de lo que uno piense, simbólicamente es fuertísimo tener la residencia oficial abierta para que la gente pueda meterse incluso hasta los cuartos. Entonces, ahí sí va a cambiar, ya hay un cambio en la simbología, en la manera de hacer las cosas. Lo que falta ahora es, pues, que cambien las cosas mismas, ¿no? Claro. Otro símbolo importante fue mandar a volar, por así decir, el avión presidencial, El ¿no? avión presidencial, que lo recorrieron primero, o sea, el video que sacan, vemos a Carlos Ursúa, al secretario de Hacienda, viendo que hay una chimenea adentro, cosa que yo no sabía, que hay acabados de mármol, entonces miren, así es como vivía el presidente, y que se va el avión, ¿no? Entonces, claro que eso simbólicamente es fuertísimo, eso a mucha gente le encanta, sobre todo pensando en lo que vimos el sexenio pasado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ya se ganó a gran parte del electorado. Vemos también a un presidente ya constitucional que sigue viajando en líneas comerciales, Sí, que saca sus cosas para pasar el screening como todos, que se retrasa. Lo vemos en la calle también en su automóvil, con no más seguridad que algunos patrulleros, pero muy tranquilo, o sea, muy accesible. Entonces, en ese sentido, sí estamos viendo un cambio muy, muy grande. En otras cuestiones, pues falta ver eso, ¿no? Porque también vimos sus dos discursos, vimos la toma... A ver, vamos a ver, discurso por discurso. ¿Qué te pareció el del Congreso? Pues mira, yo los hubiera invertido. O sea, el discurso del Congreso tiene un buen diagnóstico. O sea, él nos dice esto es lo que pasó en el país en los últimos años. Que fue durísimo, frente a Peña Nieto. Frente a Peña Nieto, que estaba tomando notas, que uno lo ve y dice, bueno, ¿y para qué está tomando notas ya ahorita, no? Pero... Pues para sus memorias, ¿será? Supongo. Pero entonces sí, Peña Nieto tiene que aguantar todo el diagnóstico de los últimos años, nos dice qué es lo que considera que está mal y nos dice un poco qué es lo que va a hacer a grandes rasgos, ¿no? Es en la tarde cuando vemos realmente estos 100 puntos que nos dice paso por paso qué es lo que va a hacer. ¿Hubo sorpresas? ¿Te pareció que vimos a un López Obrador diferente en cuanto se puso la banda presidencial? No, no hubo sorpresas y eso es creo que una sorpresa dentro de sí mismo, porque pues algunos de nosotros esperamos que ya dejara la fase de campaña atrás, que nos empezara a hablar más bien como presidente, pero no, quizás este haya sido su último acto de campaña, el del sábado, los dos, la toma de protesta y el discurso de la tarde, quizás no, pero sí parecía todavía que nos estaba hablando como de las cosas que va a hacer, como si estuviera parado en un templete, pues buscando votos, cosa que ya no era el caso, entonces en ese sentido, pues es una sorpresa que no haya cambiado todavía a ser López Obrador presidente. Ya, o sea, sigue siendo como el mismo. Pues sí, parecería, o sea, las cosas que también que nos está diciendo ahora que se lo han encontrado en el aeropuerto los reporteros que le han preguntado cosas, todavía sigue respondiendo como a futuro, ¿no? También es normal, digo, su primera semana de gobierno, pero en algún momento tendrá que empezar a responder a presente sobre lo que está haciendo su administración. Empezaron ya las conferencias muy temprano en la mañana. Sí. Eso también cambia la dinámica en la información, ¿no? Totalmente, porque bueno, López Obrador sabe muy bien cómo funcionan los medios, entonces está obteniendo mucha publicidad gratuita, porque a las 7 de la mañana, que es justo cuando están entrando los noticieros, pues todo el mundo tiene que enlazar, tanto en radio como en televisión, para escuchar lo que tiene que decir el presidente, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene tiempo aire, la ciudadanía lo escucha en cualquiera de los medios y pues puede dar a conocer su agenda de una muy buena manera. Hubo cambio, bueno, ya están nombrados casi todos los funcionarios públicos, hubo algunos cambios de nombres de secretarías, pero pues el gabinete, y además ya lo conocíamos, esa es otra cosa que también es diferente a otros cambios de gobierno, que ya sabíamos con quiénes llegaban, ¿no? Claro, y eso es bueno, eso da certidumbre a cierto punto ya cuando uno conoce a los funcionarios de antemano. Digo, hubo un par de renuncias previas de gente que ni asumió, Gerardo Esquivel en la Subsecretaría de Egresos, Margot Glantz... Para irse a Banjico. Para irse a Banco de México, exacto, Margot Glantz en el Fondo de Cultura, que renunció antes de haber asumido, pero realmente con los que venía trabajando los fuimos conociendo, ¿no? Ya fuimos viendo a Javier Jiménez Espriu,
viejo conocido también, pero ya fuimos viendo cómo va actuando, qué es lo que tenía él sobre el aeropuerto, qué es lo que pensaba. Fuimos viendo también a Carlos Ursúa, a Marcelo Ebrard, entonces pues se va uno familiarizando con ellos durante esta larguísima transición, ¿no? Es un momento histórico, tú lo escribiste en tu columna, entre otras cosas, pues porque llega el primer gobierno de izquierda al país. Eso me parece fundamental, o sea, que un partido que se autodefina como izquierda, hay gente que te dirá que Morena no es de izquierda, hay gente que te dirá que López Obrador no es de izquierda, pero ellos mismos se identifican como izquierda, ¿no? Y eso es muy importante, porque si bien es cierto que los gobiernos priistas de antaño, por ejemplo Lázaro Cárdenas, que es de los grandes referentes de López Obrador, sí tenían una visión más de izquierda, realmente no es que viéramos a un PRI definido como tal, ¿no? Entonces, esto sí cambia la perspectiva. Aunque se hayan definido como tal. O Claro. sea, estatutariamente sí son de izquierda. Sí, claro, aunque bueno, ¿no? el PRI podía hacer lo que uno quisiera que fuera, ¿no? Claro. Pero con López Obrador sí vemos un cambio y sí vemos una corriente política representada que chance nunca había sido representada. O sea, piensas en toda la gente que militaba en los partidos que incluso estaban prohibidos durante la década de los 70, de los 60, que ahora sí... El Partido Comunista. El Partido Comunista, por ejemplo. Y entonces ves ahora que hay alguien que se dice de izquierda en el poder, pues sí cambia mucho las cosas. Y además, de izquierda en el poder y con congresos, con el Congreso, Cámara de Diputados y de Senadores con mayoría del mismo Claro, partido. con la capacidad de rehacer el país como él quiere, ¿no? Pensando también ministros de la Suprema Corte que... Puede nombrar dos. Puede nombrar dos. Porque Peña Nieto no propuso una terna. No, deberán nombrar uno ahora de inicio para reemplazar al ministro Cosío. Y para Margarita Luna Ramos. Así es, pronto. En febrero, entonces tiene esos dos. Tiene capacidad de nombrar también después pues, muchos funcionarios de los desconcentrados, los autónomos. Entonces, él podrá en estos 6 años realmente rehacer el país como él quiera. Y eso fue el mandato, supongo, ¿no? O sea, 53% de los votos fueron para él, 30 millones de votos. Y las expectativas, Esteban, son no altas, altísimas. Pero él mismo las ha hecho altísimas, ¿no? O sea, uno entiende que en campaña él tiene que alzar las expectativas para conseguir votos, uno tiene que prometer la luna, tiene que decir yo les voy a bajar la luna, pero no las ha moderado. Después, ya cuando fue presidente electo durante estos 5 meses, seguía con el mismo asunto, seguía elevando las expectativas y ahora en los discursos del fin de semana también seguía elevando las expectativas. Estos 100 puntos pues son maravillosos y se pueden cumplir, ¿no? O sea, es cumplirle a todo mundo. La pregunta es cómo los va a hacer y qué va a suceder si no los logra cumplir, ¿no? Esto, por ejemplo, de abatir la corrupción, de construir la famosa refinería en 3 años, que eso mucha gente te dice que es físicamente imposible. ¿Qué pasará cuando estos 100 puntos empecemos a ver de los más importantes que quizás no se cumplen a totalidad o no se cumplen punto, ¿no? Ahí va a haber un problema. Claro, pero también, o sea, yo sé que es provocado por las circunstancias, etcétera, pero ha generado una esperanza tal en la población que vemos encuestas en las que 40% de los mexicanos quieren resultados de un mes a máximo 1 año, año y medio. También eso es poco realista de nuestra parte, ¿no? Claro, o sea, nosotros esperamos que todo se resuelva de inmediato, ¿no? Que si alguien nos viene y nos dice ya se va a acabar la corrupción, el chiste era que más o menos el sábado como a la 1:30 de la tarde ya se iba a acabar la corrupción, ¿no? Entonces, claro que queremos resultados inmediatos, pero también por la situación en la que vivimos, o sea, hay muchas personas que ya están hartas de lo que está sucediendo. Este mismo fin de semana, pues hubo homicidios pues muchísimos, o sea, decía Alejandro Ope en redes sociales que la tasa seguía más o menos igual, alrededor de unos 90 homicidios diarios, entonces la gente claro que quiere ver que eso termine de tajo. Sí, claro, pero pues tampoco es magia, ¿no? No, tampoco es magia y eso se irán dando cuenta, el problema también es la reacción cuando la gente espera magia y eso no sucede, ¿no? Claro. ¿Qué más te parece en estos primeros días? Algo que no hayamos tocado. Pues me parece muy importante también, regresando a los símbolos, que pues es la parte fuerte de López Obrador, toda esta toma de protesta con los pueblos indígenas, o sea, hablándole a un sector de la población al que tradicionalmente no se le habla, ¿no? O sea, López Obrador dijo de un inicio, por el bien de todo, primero los pobres, pero ahora se cobijó de 68 más o menos comunidades indígenas y le habló a mucha gente. 68 porque son 68 etnias principales. Así es. Pues 68, o sea, el simbolismo estuvo muy cuidado. El bastón de mando, lo que significa y es yo voy a gobernar para ustedes, ¿no? En la Cámara de Diputados yo soy representante, yo voy a ser presidente de la República, pero aquí yo voy a ser el presidente de ustedes, ¿no? Entonces, eso se me hace fundamental, que le está hablando a un sector de la población que tradicionalmente no se le habla. Pero como te digo, pues falta que les cumpla, ¿no? No solo es hablarles, decirles las cosas van a salir bien, sino lograr que las cosas efectivamente salgan bien. Claro. Bueno, Andrés Manuel López Obrador nació como político atendiendo a grupos indígenas en la Chontalpa. Es algo que sin duda él siempre lo ha dicho,
muy cercano a su corazón y que le hizo descubrir una vocación política importante. ¿Qué te pareció este momento en el que frente a este médico indígena que lloraba, él también se arrodilló? Pues también te da una idea de que él entiende el poder que maneja siendo presidente, ¿no? Hablamos antes de empezar el programa de esto que dice que ya no se pertenece a sí mismo, ¿no? Entonces entiende lo que él representa, entiende lo que representa la banda presidencial y entiende en ese sentido el poder simbólico de sus actos, ¿no? Cómo se refleja en la población y qué significa que el presidente haga eso. Si tú te das una vuelta por la casa de transición durante el periodo de transición, había gente llevando niños enfermos, había gente pidiéndole a López Obrador curas. Prendiendo veladoras, tratándolo como si fuera pues más bien una deidad, ¿no? Entonces él entiende el poder que está asociado a su figura. Y bueno, hay personas cercanas que también contribuyen a esto. El tuit de Porfirio Muñoz Ledo, llamándolo que se había transfigurado, que era un hijo laico de Dios. ¿Tú cómo lo entiendes? Pues totalmente, o sea, igual si tú ves, por ejemplo, a Ricardo Monreal, que muchas veces ha hablado de López Obrador, a los demás políticos que se refieren a él como líder, por ejemplo, que hablan de él como... líder es, ¿sí? Sin duda, ¿no? Sí, pero líder me refiero más bien como en la terminología priista, esto así como de líder, que le dicen líder a las personas. Yo creo, la verdad, que sí se está construyendo, ellos han ayudado a construir una imagen pues casi mítica de López Obrador, ¿no? De que es la persona desapegada, la persona que no trae efectivo en la bolsa, que tiene 5 o 6 trajes nada más, que viaja en este automóvil. Entonces, claro que alrededor hay un grupo de personas que han ayudado a construir este personaje. ¿Y qué sucede? Eso es muy interesante. La gente en general diferencia a López Obrador de Morena. O sea, cuando alguien dice, uno por ejemplo tuitea algo sobre Morena, dicen, bueno, sí, Morena está en esa bolsa, pero López Obrador no. Entonces López Obrador es una cosa distinta incluso al partido que lo postuló. Ya. Pues sigamos hablando porque pues apenas son los primeros días y van a pasar muchísimas cosas. Muchísimas cosas así. Sin duda. Gracias por venir, Esteban. Con todo gusto. Muchas gracias. No se vayan, hay más de esta entrevista con Esteban Illades y como siempre yo los espero en Facebook y en Twitter.